Bienvenidos a Excel Use. En esta ocasión vamos a hacer la base de datos. Se le va a establecer los formatos a las letras y vamos a utilizar una fórmula para detectar la edad o la fecha de nacimiento de una persona. Entonces, iniciemos. Vamos a duplicar esta base de datos en una hoja nueva. En A1 le vamos a poner juzgados de control de Tabasco. ¿Qué ocurre si aquí al lado de juzgado de control de Tabasco escribo algo? Pues en automático se deja de observar lo que tenía en A1. Para que no nos ocurra eso, si queremos resguardar el espacio, seleccionamos las columnas o las celdas en las columnas que querramos combinar. Nos vamos al menú inicio y al comando combinar. Entonces ahí ya se nos establece la combinación de nuestras celdas. De ahí teníamos tabla general de estados procesales. Para que no nos ocurra también lo mismo, vamos a combinarlo. Aquí le vamos a dar formato a juzgado de control de Tabasco. Nos venimos a Calibri y vamos a cambiarla. Lo vamos a cambiar por Copperlac. En estas teclas de acá podemos hacer más grandes nuestras letras. Esta la dejamos así. En C3 vamos a establecer o vamos a utilizar nuestra primer función, nuestra primer fórmula. Para ello vamos a poner la tecla Shift con 0 o más 0 para que nos aparezca el signo de igual. Escribimos la palabra hoy y paréntesis. Le damos Enter y nos va a aparecer la fecha del día de hoy. A esta fecha le vamos a colorear de amarillo y le vamos a poner un recuadro. De igual manera, le vamos a cambiar el tipo de fuente y vamos a poner Broadway y le vamos a hacer un poco más grande. Ahora lo que vamos a hacer es atraer los encabezados de nuestra tabla. Para efecto de no escribir y tardar mucho tiempo en eso, los voy a copiar. ¿Cómo los puedo copiar? Bueno, selecciono la primer celda del encabezado con Shift y Control más la tecla derecha o la flechita derecha. Selecciono todo, con Control C copiamos los encabezados. Si se dan cuenta, se seleccionó y está dando vueltas un recuadro. Quiere decir que está seleccionado. Ya lo copiamos, nos vamos a la hoja nueva. Nos ponemos en A5 con botón derecho, cliqueamos y buscamos la opción de pegado que tiene valor, que es de valores que tienen números, para que nada más nos establezca o nos ponga el tipo de valor. No nos ponga fórmulas, no nos ponga nada más lo que queremos es el valor. Con la tecla Shift todavía presionada y la flechita hacia abajo, lo que vamos a hacer es seleccionar también la fila de abajo de los encabezados. Y nos vamos a ir a inicio y en el comando dar formato como tabla, vamos a seleccionar una tabla para que todo lo que nosotros hagamos en las filas de arriba, en automático cuando pongamos más información en las filas de abajo, se autocopie la fórmula. Al seleccionar nuestra tabla que elegimos, que nos gustó, nos va a pedir, Excel nos va a preguntar si la tabla tiene encabezados. Les vamos a decir que sí, dándole clic. Entonces ya le damos a aceptar
y nos va a poner los encabezados con sus filtros. De esa manera vamos a poder filtrar alguna información si es necesaria. Posteriormente, vamos a copiar la información que tenemos de los imputados que están en esta base de datos, recordando que son datos ficticios. Entonces, vamos a copiar hasta aquí, de la A a la I. Control C para copiar. Vamos a la hoja, nos clicamos en la A6, clic derecho y ya le ponemos pegado para que nos establezca los resultados, nos ponga ahí la información que buscamos. Lo que podemos hacer es ir recortando la tablita para no tener tanto espacio. Si se dieron cuenta, al momento de ir acortando las celdas, se va desapareciendo algunos títulos. Pero eso se puede corregir de la siguiente manera. Seleccionamos toda la fila, nos vamos a menú inicio. En el comando ajustar texto, lo que va a hacer es que nos pone el texto en la parte de abajo de esa misma celda. Y lo vamos a alinear hasta en la parte de arriba, en la parte superior. Le damos clic y ya se alinea. Lo podemos alinear también, centrar el contenido, y es lo que estamos haciendo ahí, para que se vea con mejor presentación nuestra tabla o nuestra base de datos que estamos iniciando. Entonces, aquí vamos a utilizar nuestra segunda fórmula. Esa fórmula se llama cFecha y nos sirve para que Excel nos diga cuánto tiempo ha pasado en años, porque lo vamos a pedir en años, desde que esta persona nació hasta el día de hoy. Entonces nos situamos en lo que es la celda G6 y nuevamente presionamos la tecla Shift y 0 para que nos salga el signo de igual. Ahí le vamos a poner cFecha, abrimos paréntesis y le decimos en dónde está la primer fecha, que es la que vamos a utilizar de base para que haga el conteo. Entonces vemos que está en H6. H6, le damos coma y le decimos ahora en dónde está la fecha final en la que va a contar. En este sentido es la C3. La C3. Le damos coma, abrimos comilla, ponemos el indicador de que si es año, mes o día que queremos y cerramos la comilla y cerramos el paréntesis. Le pusimos Y porque es la traducción a años en inglés. Excel utiliza palabras en inglés y por eso es que se tiene que establecer en este sentido la Y. Le damos un Enter y nos arroja el resultado en el primer imputado, que es Sócrates, pero no nos los arrojó en Fulano Félix y Sultano Sansón. ¿Por qué? Esto ocurre porque no fijamos, si podemos observar aquí en la barra de funciones, de fórmulas, no fijamos cuál es nuestro indicador de dónde va a extraer esa información de la fecha final. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es situarnos en medio y ponerle F4 para que al darle Enter ya se corrija estas dos personas también. ¿Por qué? Porque Excel lo que hace es que jala la fórmula y aquí en la primera fila tenemos que H6 la va a comparar con C3, pero en la fila 7 nos dice que H7 nos las está comparando ya no con la fila C3,
sino con la celda C4. Y como no tiene ningún valor o ningún número aquí, por eso nos indica este error, que le falta información. Y en el caso de acá, de donde nos da la etiqueta de valor, porque hay letras, entonces no puede hacer esa fórmula, no se puede ejecutar. Entonces, por esa situación es que tenemos que fijar cuál va a ser la variable que necesitamos para que nos realicen las fórmulas. Nada más que aquí, recordemos que es C3, lo mismo que acá. Porque aunque fijemos, como le estamos diciendo que son las filas, las celdas de abajo, pues por eso no nos da los valores. Ahora vamos a jalar más información porque nuestra tabla es vasta. Entonces vamos a copiar hasta aquí, hasta la hora de los hechos. Nos venimos a J6, cliqueamos y damos pegar para que nos pegue la información. Si se dan cuenta, nuestra tabla es muy larga y toda esta información se rellena porque para eso la estamos poniendo. Pero en este ejemplo nos está retrasando el hecho de movernos a través de la barra de desplazamiento. Para que no tengamos ese problema, lo que podemos hacer es fijar cuáles son las celdas que queremos ver y cuáles son las celdas que necesitamos que no se vean o que se desplacen. Para ello nos situamos en la J6 porque quiero que se vean de A a I y nos vamos a ir al menú vista y en el comando inmovilizar presionamos inmovilizar paneles. Esto nos va a servir para que hasta la I se quede fija y hasta los tableros también se queden fijos. Entonces, si nosotros vamos a la parte de abajo, se va a mover toda la información menos los encabezados. Y si nos movemos hacia el costado derecho, se va a mover toda la información de J para adelante menos de A para I. Para eso es que nos sirve inmovilizar los paneles. Allá aquí lo que podemos hacer es jalar un poco para ir haciendo los más cortas las celdas. Ahora, hay unas celdas que no vamos a estar utilizando, por ejemplo estas. Podemos seleccionar las columnas y decirles ocultar. Y ya ahí estamos trabajando y se nos oculta la información. Si la queremos otra vez ver de vuelta, seleccionamos una celda antes y una celda después de las que están ocultas y ya le damos mostrar y ya nos aparecen. Pero también hay otra opción. Si nos ponemos aquí en J y decimos, bueno, no voy a ver esta información por mientras hasta la fecha de los hechos, seleccionamos, nos vamos a el menú datos y al comando agrupar. Al darle al comando agrupar, no nos los agrupó aparentemente, pero si clicamos el botón de menos que tenemos aquí, ya nos jala todos esos datos y nos los agrupa para que nosotros podamos utilizar estas celdas sin ver la información que tenemos en las otras celdas ocultas. Si necesitamos verlas de nuevo, pues entonces ya cliqueamos en más para que nos abra esas columnas ocultas. Pero aquí hay un detalle. También
oculté la información de la fecha. Entonces aquí le damos desagrupar. Eso nos sirve también como ensayos, como ejemplos. Nos vamos acá y volvemos a agrupar. Y ya ahí sí tenemos lista lo que es nuestra fecha de los hechos y la hora de los hechos. Entonces, recordando, ya vimos lo que es la función hoy y ya hicimos nuestra primera fórmula si fecha. Aquí vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero vamos a buscar cuáles son los años, cuáles son los meses, cuáles son los días. Entonces vamos a escribir Shift con 0 para que nos salga el signo de igual si fecha. Abrimos paréntesis y le decimos cuál es nuestra celda que tiene la fecha inicial. En este caso es H6. H6. Le decimos con una coma, separamos y le decimos cuál es la fecha del día de los hechos. Ya no vamos a poner C3 porque C3 es la del día de hoy. La que vamos a poner es la fecha de los hechos, que en este caso es R6. Y la vamos a fijar cliqueándole la tecla F4. De ahí le damos coma y le abrimos comillas, le ponemos la Y para los años, cerramos comilla, cerramos paréntesis, damos Enter. En automático aquí nos arroja ya sin los errores que nos presentó anteriormente aquí la fórmula. Pero estamos viendo que las fórmulas me las arrojan en la parte de abajo y lo demás se ve arriba de cada celda. Entonces, ¿cómo lo vamos a corregir? Pues seleccionamos las filas, nos vamos al menú inicio y le decimos que queremos que se alineen todos en la parte superior. Y pues también podemos alinearlo en la parte central. Bueno, una vez hecho lo anterior, aquí ya tenemos los años que han transcurrido desde la fecha, desde el día de nacimiento hasta la fecha de los hechos. Pero queremos saber cuántos meses faltan para que lleguen a la fecha de los hechos y los días. Entonces aquí vamos a utilizar la función igual si fecha. Seleccionamos nuestra fecha de inicio, que es H6. Decimos que la fecha final es R6, la fecha de los hechos. Fijamos. Le damos coma. Y abrimos comillas. Le ponemos la M de los meses. Cerramos comilla. Cerramos paréntesis. Le damos Enter. Y nos arroja 413 meses. Esos 413 meses es la cantidad de meses que han transcurrido desde la fecha de nacimiento hasta la fecha de los hechos. Entonces, para esta información no nos funciona, no nos sirve. ¿Cómo podemos decirle que nos dé los meses que faltan para transcurrir de una fecha a la otra? Entonces, aquí le vamos a poner que es años y meses para que nos desglose la cantidad de años y meses. Y aquí nos dice los meses que han transcurrido. De la misma forma necesitamos saber cuántos años, cuántos meses y cuántos días han transcurrido desde la fecha de nacimiento a la fecha de los hechos. Y volvemos a nuestra fórmula. Si fecha, abrimos paréntesis, le decimos que el valor lo va a extraer de la fila H6 y que el otro valor
con el que va a comparar es R6. Picamos nuevamente, le ponemos la coma y le ponemos la D de días. Cerramos comillas y paréntesis y ahora nos indica que de esta fecha a esta otra han transcurrido 12.572 días, que es información, tampoco nos va a servir. Entonces volvemos a hacer la misma operación. Aquí pusimos años y meses, y acá tendríamos que poner meses y días. Entonces aquí ya nos indica cuántos años, meses y días han transcurrido desde la fecha de nacimiento hasta la fecha de los hechos. Y pues bueno, ya tenemos ahí el resultado. Para que este video no se nos extienda, lo que vamos a hacer es terminar hasta aquí, y en un próximo video vamos a continuar con las demás fórmulas que se pusieron en la tabla anterior, en la base de datos anterior. Sin embargo, antes de irnos, vamos a seleccionar y a indicar cuáles son las columnas en donde estamos, o las celdas en donde estamos metiendo fórmulas. Para que tenga un indicador, le voy a poner el color moradito. Y esto es para que vayamos recordando cuáles son las celdas en las que tenemos fórmulas. Si se dan cuenta, en las demás no tenemos fórmulas. Entonces, por el momento será todo, y en un próximo video vamos a ver las demás funciones. Recuerden, hoy vimos la función hoy y la fórmula y la función si fecha para hacer una fórmula y extraer los años, meses y días del nacimiento de una persona. Entonces, si les gustó este video, por favor compartan, suscríbanse, denle like y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Hasta la próxima.